Hace tiempo, ya un par de meses, uno de los motivos de oración de la iglesia es para que el Señor levante más líderes de la iglesia, ¿no? Pero no solo en la iglesia, una de las cosas que está fallando, una gran epidemia a nivel mundial, entre otras cosas, que no es el coronavirus, es la falta de liderazgo masculino, es la falta de líderes íntegros, es la falta de integridad y sabiduría en el liderazgo a todos los niveles de la sociedad. La cuestión es la siguiente: si somos una iglesia bíblica que busca plantar iglesias bíblicas, esas iglesias bíblicas van a estar lideradas por hombres y mujeres de Dios, ¿no? Es uno de los motivos de oración de la iglesia hace un tiempo. Necesitamos, para hacer crecer la iglesia de Saldán, más líderes. Necesitamos, para plantar la iglesia en donde sea que el Señor nos lleve, más líderes. Villa Mercedes, que creo que están en la transmisión, necesita líderes. Argentina necesita líderes. El mundo necesita líderes. Es tal la necesidad que, si ustedes ven la situación geopolítica del mundo, están intentando crear un liderazgo unificado porque no hay líderes. Ya no hay un país que tenga líderes fuertes. Y eso se ve en todos los estratos. Ya los padres no lideran en las familias, en las iglesias no hay pastores, sino que hay pastoras. En los matrimonios termina mandando la mujer y el liderazgo ha decaído, ¿no? Y ustedes me pueden decir, bueno, está bien, ¿este es un sermón para hombres? No, no es un sermón para hombres, porque todos, ya sean hombres adultos, niños, mujeres, niñas, todos en algún nivel lideran. Si sos padre de familia, de entrada, Dios te ha puesto a liderar tu familia. Si estás en la iglesia, tenés algún rol de liderazgo en la iglesia. Si sos hijo, lidera tu propia vida. En todas las áreas, todo ser humano en algún sentido va a ser líder. No estoy hablando que vamos a tener pastoras en la iglesia, ni que la mujer está por sobre el hombre adentro del matrimonio, ni el hombre por sobre la mujer, sino que todos influyen para los que están abajo, para sus subordinados. Mamá, papá influyen en sus niños se forman, aprenden a liderar sus propios impulsos, su propio carácter para el día de mañana poder liderar a otros. Y lo mismo en la iglesia, de eso se trata el discipulado, ¿no? El que va creciendo influye en los de abajo. ¿Por qué Nehemías? Bueno, Nehemías es una historia, un suceso, o sea, es real. Es real, iba a traer imágenes de los hallazgos arqueológicos del tiempo que nosotros vamos a estar viendo hoy, pero él fue un líder muy exitoso bajo los estándares de Dios, eso vamos a estar viendo ahora. Y la idea es que estemos viendo principios de todo el libro de Nehemías para un liderazgo eficaz. El sermón se va a estar titulando El liderazgo de Nehemías y el tuyo. Y empecemos a hablar un poco del libro de Nehemías. La cuestión es así: está Israel va en contra de los mandatos de Dios, los atacan los babilonios, Dios los entrega a la servidumbre a los babilonios. Si se acuerdan de Daniel, el que es tirado con los leones, el que lo tiran al horno de fuego y demás, bueno, es de esa época. Pasa tiempo, y a los babilonios se los come uno más grande, que eran los persas. Si alguno vio la película 300, Jerjes, la batalla en las Termópilas, ¿no? Es esa época, ¿no? El imperio persa, totalmente imparable, ataca a los babilonios. Y ahora el pueblo judío, que era esclavo de los babilonios, pasa a ser esclavo de los persas. En ese momento está viviendo Nehemías. Y él, dentro de esa esclavitud, él nace siendo esclavo, él era el copero del rey. O sea, él se encargaba de probar la comida del rey, prepararle la comida, estar en los palacios. O sea, era un hombre que estaba en un nivel alto del estrato social dentro de lo que eran los esclavos, ¿no? Era un hombre que estaba al lado del rey. ¿Qué pasa en ese ataque? Cuando los persas atacan a los babilonios, empieza a haber una ola migratoria de judíos que intentan volver a Jerusalén. Jerusalén quedó devastada, ¿no? Quedó totalmente destruida. Y hay tres olas. Hoy estamos viviendo en la Argentina una ola de migración, ¿no? Muchos argentinos se están yendo. Bueno, fue lo mismo, pero se volvían de la zona de Babilonia a Israel. La primera ola se fue con Esdras, que es el libro anterior de Nehemías.
La segunda ola se fue con Zorobabel y la tercera ola de judíos que van migrando va con Nehemías. Esdras era un sacerdote. Él buscó restaurar la vida espiritual de Israel. Acuérdense, Israel es el pueblo de Dios, como la iglesia es el pueblo de Dios hoy. Así que vayan viendo el paralelismo. Nehemías va a buscar reconstruir las murallas de Israel. O sea, él busca una restauración sociopolítica de Israel, ¿no? No solo lo espiritual, que vamos a ver que lo espiritual es la raíz para el cambio social, pero él busca una reconstrucción social del pueblo de Israel. Su misión era reconstruir Israel y por sobre todo reconstruir las murallas. Si ustedes son argentinos y ven noticias, han escuchado hablar del índice riesgo país, ¿no? Hay algunos que lo han escuchado hablar. Ese es un índice que usan los economistas hoy por hoy para decir, che, Argentina, ¿es muy riesgoso invertir en Argentina? Yo no les quiero decir, estamos como en un 4.000 más o menos en riesgo país. ¿Qué hace la gente no viene a invertir en Argentina? ¿Por qué es riesgoso? Bueno, las murallas en Israel eran su nivel de riesgo país. En una época en donde tenías leyes internacionales y demás, una ciudad sin murallas era carne de cañón. Si vos te mudabas ahí, cualquiera entraba, los mataba y les hacía lo que quiera. Entonces, lo que él busca es restablecer la seguridad de un pueblo. Y vamos a ver cómo es que él vive todo esto. Pero, como habrán notado, vamos a ver casi todo el libro. Entonces, para hacerlo de la forma más rápida posible y al mismo tiempo que podamos ir sacando principios, vamos a ir haciendo esto. Yo voy a ir hablando de cada capítulo, lo vamos a ir leyendo por arriba, no vamos a leer todo el libro, por eso es que les pedí que leyeran todo el libro. Y vamos a dividir el sermón en 3 partes. El regreso de Nehemías a Jerusalén, la reconstrucción de la muralla y la reconstrucción del pueblo o de la comunidad. ¿Bien? Entonces vamos a orar y largamos con el estudio del libro. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú has sido bueno y nos has dado este momento para poder estar en persona escuchando tu palabra. Señor, gracias primeramente porque lo que yo voy a estar enseñando hoy me confrontó primero a mí. Perdona mis faltas, perdona mi debilidad. Y Señor, que así como me confrontó a mí, confronte a esta iglesia y a todos los que nos están escuchando. Y ojalá, Señor, algún día este tipo de contenido llegue a los oídos de la clase política también de Argentina. Señor, necesitamos construir iglesias y necesitamos reconstruir este país. Ayúdanos a saber cuál es el rol de nosotros como tu pueblo en medio de todo esto. Señor, despierta si hay líderes acá, si hay futuros pastores. Despierta, Señor, pon un llamado, un peso en el corazón de ellos. Señor, levanta tu iglesia. A la larga, la enseñanza de Nehemías es que el constructor del pueblo de Dios es Dios mismo, no nosotros. Descansamos en eso, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, empecemos. Capítulo 1. ¿Cómo empieza el libro? El capítulo 1 lo vamos a leer todo entero porque es muy relevante de cómo empieza la historia, ¿no? Lo mismo que la última parte. Voy a leer todo el capítulo 1 de Nehemías. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, o sea, el castillo donde estaba el rey persa, vino Ananí, uno de mis hermanos, o sea, un judío, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén, o sea, por el pueblo judío y por la ciudad de Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, le pregunté por su familia. No, me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos,
confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. O sea, Nehemías está recordando el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos y a los siervos que se deleitan, en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy tu siervo y concédele el favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Entonces Nehemías está orando antes de hacer algo para que Dios le dé el favor ante el rey. ¿Qué vemos en el primer capítulo? Vamos a hacer así, vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo. Primero, Nehemías tiene una carga por el pueblo de Dios. En aquel entonces el pueblo de Israel, hoy por hoy la iglesia. Él tiene una carga. ¿Cómo sabemos que él tiene una carga? Porque recibe a sus parientes y lo primero que le dice, ¿cómo están allá? Vos no le preguntás a alguien cómo están en otro lado si no te importa cómo están en otro lado. Él tiene una carga, un interés por el pueblo de Dios. Cuando él se entera de la situación, él siente un dolor terrible en el corazón, de tal forma que él de día y de noche hace ayuno y oración. No sé si ustedes, seguramente si ya han vivido un poco, han recibido noticias que te destrozan, que te tiran, te tenés que sentar, porque no podés creer cómo pasó eso. Bueno, fue una noticia así para él. El pueblo de Dios estaba destruido, parecía que se iba a acabar. Algo interesante del liderazgo de Nehemías es que él no actuó inmediatamente, no fue inmediatamente ante el rey, que él pudo haber ido porque era copero del rey, pero no fue inmediatamente al rey, sino que fue primeramente al Rey de Reyes, fue a Dios, él oró y ayunó, buscando al Dios del cielo, que era su refugio. A la larga, el que iba a producir el cambio, siempre en el liderazgo de Nehemías se ve eso, él reconoce el liderazgo de Dios por sobre cualquier rey terrenal. Cuando él ora, no le dice, Señor, estamos en gran aflicción, bla, 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 no, lo primero que él dice, sí, hemos pecado. Él reconoce su pecaminosidad y la pecaminosidad del pueblo de Dios, de Israel. Pero no solo eso, sino que él reconoce que Dios es misericordioso, que Dios es temible y que Él es más grande. Entonces, un buen líder va a tener un conocimiento de Dios. Un líder que impacta a la sociedad, a la iglesia, a su familia, conoce a su Dios. Él también recuerda que Dios es fiel al pacto que Él había hecho. Y le recuerda el pacto a Dios. Dios, acordate del pacto que vos hiciste con nosotros, del versículo 8 al 9. Él sabe que Dios lo está escuchando y por eso Él va ante Dios. Él tiene una relación íntima con Dios. ¿Bien? Entonces, él oró, sintió una tristeza terrible, él oró y se quedó quieto ahí. No, una de las cosas que vamos a estar viendo en todo el libro de Nehemías, y que es lo que más necesitamos nosotros hoy, es que no tenemos que ser líderes teóricos, debemos de ser líderes prácticos. ¿Qué quiere decir esto? Estás leyendo libros de predicaciones positivas, de política, de crianza de tus hijos, de lo que sea que implique liderazgo. Te felicito, es un buen comienzo, pero tenés que moverte. No te podés quedar solo con eso. Un líder teórico no sirve. Un líder práctico es el que hace que las cosas pasen. Entonces Nehemías no solo estaba orando para que Dios se haga cargo de ellos, sino que le dice, yo estoy acá, yo voy. Déjame que yo te sirva, yo voy, Él se carga la responsabilidad en su espalda y él reconoce que Dios lo estaba llamando a eso. Entonces, de este capítulo, hermanos, preguntas. ¿Estás interesado en el pueblo de Dios, en esta iglesia, en las iglesias en las cuales vos podés
estar sirviendo o en la que vos sos miembro? ¿Estás interesado en tu familia? ¿Estás interesado en la necesidad de tu país como cristiano? Si es así, ¿estás orando para que Dios, el grande y temible, obre en eso? ¿Estás arrepintiéndote de tus pecados y consagrándote a Dios para poder hacer algo, para poder ser productivo en su obra, para edificar la muralla? ¿Estás solo orando y leyendo sin moverte? ¿Sos un teórico? ¿Has reconocido tu llamado? Entonces te animo, en base a este capítulo, a moverte. El llamado de Dios para vos es hacer, no solo teorizar, ¿no? En el capítulo 2, acuérdense que estamos viendo antes de que Nehemías empiece a construir. Vamos a ver que Nehemías es un líder diligente, valiente, previsor. Y escuchen esto normalmente los cristianos lo hemos mal entendido en la historia. Él es estratégico y astuto. Estratégico y astuto. Es un líder calculador. Él no improvisó. Él analizó cuáles eran las necesidades y él pensó lo que iba a hacer. Bien. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 2, vemos que Nehemías era un hombre diligente ya donde él estaba. Donde él estaba ya era diligente. Dice en el versículo 1 que aconteció que en el mes de Nisán, el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante del rey, o sea, él ya había terminado su trabajo, tomé el vino y se lo di al rey. Escuchen, él estaba trabajando en donde él tenía que cumplir una función. Y el rey le dice, y Nehemías dice, yo nunca había estado triste en su presencia. Nehemías era un trabajador diligente y esforzado en donde él estaba. Aún siendo esclavo, él era diligente en donde él estaba. Otra cosa que vemos es que él enfrenta las situaciones de riesgo. Esas situaciones bizarras, ustedes han estado en esos momentos, ¿no? Que llega un momento de la vida que vos tenés que elegir uno de los dos caminos, tenés que tomar una decisión y es relevante que la pienses bien. En ese momento él depende de Dios. Porque el rey más poderoso de la tierra, en ese entonces, Artajerjes, le hace una pregunta vital en el versículo 4. Él dice, el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? ¿Qué hizo entonces Nehemías? ¿Empezó a hablar? No. En una fracción de minuto, en un cortito tiempo dice, entonces oré al Dios del cielo y respondí. ¿Ven cómo él tiene siempre primero a Dios, el buscar el favor de Dios, que Dios lo acompañe, que Él lo proteja? Eso, si ustedes analizan nuestro liderazgo y a los líderes que hemos conocido, está muy lejos de la realidad. Por eso lo relevante de que estemos viendo estos principios de un líder sabio, ¿no? Él hace una oración corta, en vulnerabilidad, confiada y sincera a su padre. Él es un hijo de su padre y depende de él. Y él le dice, papá, ayúdame. Dios, ayúdame. Y habla con el rey, con el hombre más poderoso del mundo. Vemos también que él era humilde. Si seguimos leyendo el versículo 5, cuando él responde al rey, él le dice, escúchame porque el Dios me dijo que yo decrete y que yo imponga y que te ate y que... No. ¿Cómo habla él ante el rey? Él dice, y respondí al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. ¿Ven? Él no era prepotente. Él sabía cuál era su rango en la sociedad. Ser líder no quiere decir que vas en el mundo pasando por encima de los demás. Ser líder quiere decir que vos estás bajo Dios y vas a actuar con diligencia, con prudencia, con diplomacia en las situaciones que no requieran ser agresivos, porque vamos a ver que el mismo hombre que es humilde después agarra una espada y se prepara para la guerra. ¿Bien? Ser humilde no es debilidad. Ser humilde, la palabra humildad, el origen de la palabra humildad era el jinete que manejaba el caballo. Humildad significa poder bajo control. Eso es ser humilde. Es tener la capacidad de hacer mucho, pero vos lo podés controlar. Nehemías no es imprudente e impulsivo. Él busca los recursos necesarios, porque cuando le dice al rey qué hacer, él dice que le den cartas, versículo 7, y le dije al rey, si le agrada al rey, que me den cartas para los gobernadores de las provincias,
más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me concedió. ¿Por qué? Porque él era muy diligente, porque hablaba muy bonito. No, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. ¿Ven? Él actúa, él es responsable, pero está bajo la soberanía de Dios. Él agarra y prepara y visualiza qué es lo que le va a hacer falta y empieza a reunir los recursos para poder hacer eso. Si el Señor te llama a liderar, vamos a decir, a ser pastor, te vas a tener que sentar, vas a tener que preparar, estudiar en un seminario, estudiar eclesiología, estudiar predicación expositiva, idiomas, para poder llegar allá y hacer algo. ¿De qué te sirve decir, uy, el Señor me llamó, tengo una emoción fuerte, y vas allá y cuando llegas ahí no tenés la madera para hacer nada? ¿Bien? Entonces, preparémonos para ser fructíferos en donde estemos. Otra cosa, otro rasgo de liderazgo, oposición. Los que son padres ya saben, si tienen un nene chico ya saben cómo se les opone, ¿no? Pero en el pastorado, ustedes lo van a ver. En el liderazgo de un grupo pequeño, ustedes lo van a ver. En alguna función, en donde sea que ustedes estén, ustedes van a ver que siempre va a haber oposición ante el liderazgo. En el versículo 10, uno de los 3 personajes malos del libro, que son Tobías y Sanbalat, el versículo 10 vamos a ver que constantemente ellos van a ir en contra del trabajo de Nehemías. Dice, cuando se enteraron Sanbalat, Horonita y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Tradúzcanlo al Nuevo Testamento, el bienestar de la iglesia. Les molestó mucho. Hoy vemos el levantamiento del lobby LGTB, por ejemplo. A ellos no les gusta nada que nosotros estemos creciendo. Tristemente para ellos las puertas del Hades no pueden contra la iglesia. Y el Dios que es grande y temible respalda a la iglesia y la iglesia crece. Bien, pero vamos a tener oposición. Entonces, él llega a la ciudad. ¿Qué es lo que hace cuando él llega a la ciudad? Llega con una bandera, él venía con toda una tropa, él llega con una bandera y dice, hoy vamos a hacer esto. No, él es prudente, llega y de noche, cuando nadie lo está viendo, en una ciudad desprotegida, con mucha valentía, versículo 13, dice, salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del mudalar a inspeccionar las murallas. Él llega y analiza, bueno, ¿cuáles son las necesidades? ¿Dónde está más destruida? ¿Qué le pasó? Él va y se pone a trabajar en eso, lo analiza para después avisarle al pueblo. Entonces vamos a ver que él era muy práctico en eso. Él es sincero y transparente. En el versículo 17 le dice, ustedes ven la mala situación en la que estamos, necesitamos reconstruirlo, vengan y reconstruyamos la muralla. De nuevo, en el versículo 19 al 21 del capítulo 2, vuelve a enfrentar algo que en el liderazgo lo van a sufrir mucho. Acuérdense, todos están llamados a ser líderes, el chisme. No hay un líder que no haya sido víctima del chisme, en ningún nivel, ni político, ni en la iglesia, ni en la familia. Si tienen familia grande, tíos, hermanos y demás saben lo que es el chisme. Si han ido a una iglesia saben lo que es el chisme. Él se enfrenta al chisme. ¿Qué hace cuando él se enfrenta al chisme? Desde el versículo 19 al 21, él básicamente lo ignora porque sabe que el pueblo judío lo conocía. ¿Cómo enfrenta un líder el chisme? Con su carácter. Su carácter íntegro, prudente, sano, lo respalda. Cuando hablan mal en contra de un líder, si esa persona se ha dirigido prudentemente, vos no tenés de dónde agarrarlo, tenés que inventarle algo para poder decir algo malo de él. Entonces, el líder es alguien intachable, íntegro. ¿Qué aprendemos del capítulo 2? Debemos ser diligentes, valientes, determinados y prudentes al enfrentar un liderazgo. Vamos a enfrentar la crítica y el chisme y la traición. Pero nuestro carácter, acuérdense de esto, nuestro carácter que tiene que ser formado por el llamado de Dios a tu vida va a ser el que te va a respaldar ante el chisme.
y el pueblo va a reconocer y no va a escuchar al que hable mal en contra tuyo. Como líderes debemos ser claros y transparentes ante situaciones malas. Cuando él va a los judíos, no les dice, che, ustedes saben que no está tan mal la cosa, que somos los mejores en el mundo, que ganamos la Copa América, pero hay un problemita, se está rajando la muralla. No, él va y le es transparente. Estamos hechos pedazos, el país está muy dañado, necesitamos reconstruirlo, vamos, no le dice vayan, vamos, trabajemos, y el pueblo lo sigue. Él se carga la responsabilidad encima de él. En tiempos difíciles, el líder se carga con más responsabilidad. En tiempos difíciles, en tiempos de necesidad, él agarra toda la carga y se la pone él a la espalda. Y el pueblo lo ayuda a llevarla, pero se la carga él. Si sos padre, si sos madre, la responsabilidad de tu familia la tenés vos en tu espalda. Entonces pasamos al punto 2. Él empieza ahora a reconstruir la muralla. Ya no solo, ya pasó, ya logró llegar ahí, él la tiene que empezar a construir. ¿Cómo lo hace? ¿Se pone él solo a picar la pared, a cortar? No, otro principio importante del liderazgo. Aprende a delegar. En todos los estratos, ¿no? Si tenés hijos, si ya tiene 4 o 5 años, ya está en edad de tener responsabilidades. Si sos líder de grupo pequeño, no dirijas solamente vos la reunión, ponele responsabilidad a los otros, aprende a delegar, aprende a eso. ¿Qué es lo que hace él en todo el capítulo 3? Le dice, cada familia arregle la parte de la muralla que está al frente de su casa. No es mucho, ¿no? Vos estás acá, bueno, te toca lo del frente, arregla eso, es lo que te toca. Y todo el pueblo junto, aprendiendo a delegar bajo la sumisión de Nehemías, empiezan a trabajar. Y básicamente el capítulo 3 muestra eso, cómo delegó él. Capítulo 4, de nuevo, oposición, nuestro amigo Sanbalat y Tobías se burlan del pueblo, versículo 1 al 3. Entonces el sumo sacerdote, capítulo 4, y sucedió que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho y, burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y se empezó a mofar. En Facebook yo tengo una de las cosas que me aparecen en los videos es Imagina, es una página de ateos. Y es interesante escuchar cómo en la religión del ateísmo, porque es una religión, cómo ellos hablan de la iglesia. Y es esto, es una constante burla, un constante ataque hacia nosotros. Pero vamos a ver que la oposición nunca se va a quedar ahí. La oposición tarde o temprano se va a convertir en persecución. Bien, seguimos más adelante. Nehemías reacciona orando al Dios que es justo y que no dejará al malo sin castigo. ¿Qué hace Nehemías? Si ellos se están burlando de mí, bueno, ¿qué vamos a hacerle guerra? No, yo sé que mi Dios es justo y que ya sea en esta vida o en la otra, Él le va a dar a cada uno lo que merece. Nehemías conoce el carácter de su Dios y uno de los efectos de la justicia de Dios es que Él es el juez del mundo. Y si alguien ataca a su pueblo, se lo va a ver con Él, ya sea en esta vida o en el juicio. Se lo va a ver con Él. Él descansa en eso porque era solo una burla, no pasó de ahí. Entonces, vamos al versículo 7 y 8 del capítulo 4 y la cosa se pone más interesante. Las burlas no tuvieron efecto. Entonces, ¿qué hacen los enemigos? Versículo 7. Aconteció que cuando Sanbalat y Tobías, los árabes, escuchen, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, se enteraron de que continuaba, o sea, sus burlas no habían tenido efecto, la reparación de la muralla de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho y todos ellos conspiraron juntos para venir a ¿qué? Ya no era una burla, ya no era un chisme, sino a luchar contra Jerusalén y a causar disturbios en ella. Entonces, la iglesia hoy por hoy está siendo difamada, ¿no? Pero sabemos que la persecución va a llegar. Bien, ¿qué hace Nehemías cuando se entera de que, acuérdense, una ciudad sin murallas contra al menos 4 países que lo venían a atacar? Imagínense que todos los países limítrofes de Argentina nos vienen a atacar de golpe. ¿Qué hace él?
¿Se queda quieto? ¿No hace nada? No. Versículo 9. Dice que entonces oramos a nuestro Dios, de nuevo, dependencia de Dios. ¿Y qué hicieron? ¿Esperaron que llovieran meteoritos? No. Y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. ¿Y cómo hicieron eso? Bueno, un paréntesis. Confiaron en Dios y ellos fueron responsables de defender la ciudad. Ven que la soberanía de Dios y el cuidado de Dios no va en contra de las responsabilidades de nosotros. ¿Cómo hacen eso? Bueno, todo el capítulo 4 habla de que la mitad del pueblo estaba armado y la otra mitad construía. ¿Bien? La mitad del pueblo agarró las espadas, la otra mitad los baldes para empezar a construir. Ellos fueron responsables y se prepararon para hacerle frente al problema, ¿no? De nuevo, independencia, responsabilidad y reconociendo que Dios era soberano. Segundo, vemos que Nehemías usa la astucia. Una de las cosas que necesitamos como líderes es ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Nehemías, ¿a dónde pone a las tropas? ¿Las pone en la parte más alta de la muralla, en la parte más segura de la ciudad? No. Dice en el versículo 13 que él pone a las tropas en la parte más baja de la muralla. No sé si han visto El Señor de los Anillos o alguna película de guerra medieval. Cuando entra el ataque de los invasores, siempre entran por la parte más débil de la muralla. No tiene sentido atacar la parte más alta, siempre por la parte más débil. Entonces ahí él va y pone toda su tropa. Él era astuto. Sea astuto en el liderazgo de tu familia, en el liderazgo de la iglesia. Sea astuto, lógico, racional. Él levanta el ánimo del pueblo. Imagínense, somos un pueblo chiquito. Tenemos las murallas hechas pedazos. Somos alfareros, no tenemos ejército. Él era copero, él no era soldado. ¿Qué iba a causar eso en un pueblo? Temor, temor. ¿Cómo se levanta la moral del pueblo de Dios en aquella época, 800 años antes de Cristo, y hoy, 2000 años después de Cristo? Versículo 14, ¿qué hace el líder? Dice, cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo, no les tengáis miedo, acordaos del Señor que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Iglesia, sí, el lobby LGTB es enorme, está apoyado por las grandes asociaciones de a nivel mundo, ¿no? La ONG, qué sé yo, la OTAN y demás. El movimiento racionalista sí está creciendo muchísimo. Bueno, acuérdense de Dios y luchen por sus hijos, por sus casas, por sus familias, por su iglesia. Luchen. Ustedes son llamados a liderar, tienen un rol en esta iglesia, en la sociedad. Entonces Nehemías levanta el ánimo del pueblo y en el versículo 15 Dios estaba con ellos. Dice que sucedió que cuando los enemigos se enteraron que sabíamos de su ataque y que Dios había desbaratado sus planes, Dios estaba con ellos. De nuevo, el liderazgo siempre está en sumisión a lo que Dios hace. Entonces, ¿cómo quedan? ¿Se frena y ahora todos son soldados? No, vuelven a la obra. ¿Ven la persistencia? Vuelven a la obra. Entonces quedan la mitad con espadas haciendo guardia y la otra mitad construyendo la muralla. Entonces, ¿qué aprendemos del capítulo 4? Primero, el líder va a enfrentar a la oposición. Es manso, pero es astuto. Y si tiene que tomar la espada, la va a tomar. No estoy diciendo que en la iglesia vamos a caer con armas. Estoy diciendo que en el liderazgo vas a tener que muchas veces enfrentarte al que va a atacar a los que están abajo tuyo. La oposición siempre va a ir en aumento. La iglesia va a tener oposición en aumento. El líder debe descansar en Dios, pero también debe enfrentar la maldad, siendo firme, fuerte, agresivo. El líder santo ataca el pecado, eso es natural. No podemos callarnos ante la injusticia, ante la maldad. ¿La enfrenta con sueños, con solo oraciones? No. Él usa lógica, estrategia y astucia bajo la dependencia de Dios. Y la verdadera muralla del pueblo de Dios es su Dios. No era la muralla física, es su Dios. La verdadera muralla de la iglesia de Saldán
es su Dios. La verdadera muralla de tu familia, de tus hijos, es tu Dios. Procura que tus hijos conozcan a tu Dios. Por último, reconstruyeron las murallas y llega la reconstrucción del pueblo, porque ahora sí, ya el riesgo país bajó, pero ahora hay que restablecer la sociedad. ¿Qué hacen? Capítulo 5. Vamos a ver algo que nos pega de lleno en la situación política y fiscal de Argentina. Y yo no estoy siendo partidario de ningún partido político, pero es lo que la Biblia dice, y yo estoy acá para predicar lo que la Biblia dice. ¿Cuál es uno de los síntomas de una clase política que explotaba al pueblo, que se estaba aprovechando, que no tenía temor de Dios, que iba en contra del pueblo de Dios? Yo no lo digo, ya lo vamos a ver ahí, pero era una alta tasa impositiva. Ellos estaban cobrando muchísimos impuestos al pueblo de Dios en medio de tanta necesidad. Muchísimos impuestos. A tal punto, leemos del capítulo 5, versículos 3 y 5, dice que, leo el versículo 1, dice: hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Versículo 3. Había otros que decían: nosotros tenemos, esto era lo que estaba sufriendo el pueblo, tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También hay otros que decían: hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey, ahí está la clase política, sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, aquí, escuchen esto, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos, y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre. ¿Qué estaba pasando? La clase política de Israel le decía esto: paguen sus impuestos. No tengo nada, bueno, dame el campo, dame la casa, dame tus viñas. No tengo nada, bueno, vendeme tus hijos. Vendeme tus hijos. ¿Quieren aplicarlo hoy? Bueno, esta idea de que el gobierno debe ser quien eduque a tus hijos. Vendeme tus hijos, dame tus hijos. ¿Quieren aplicarlo hoy? Vayan a ver, somos el país con la tasa impositiva más grande de Latinoamérica y del mundo. Ven que es aplicable a nosotros. 800 años antes de Cristo, los políticos eran políticos. Es una raza que no cambia. ¿Qué hace Nehemías ante esa situación? Gracias, Pío. Los hace razonar. Versículo 8. Dice: y les dije, nosotros conforme a nuestras posibilidades hemos redimido, o sea, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones, y ahora ustedes, políticos, ¿venderéis a vuestros hermanos para que sean vendidos a nosotros? ¿Qué dice Nehemías? Yo de mi plata estoy comprando a mis hermanos que están siendo esclavizados y se los estoy comprando al mismo pueblo. Ustedes son tontos. ¿Qué les pasa? Son absurdos. ¿Qué hace Nehemías? Los insta. ¿Qué necesita Argentina? Los insta a recordar los mandamientos de Dios, versículos 9 y 10. Y agregué, no está bien lo que hacéis, clase política de Argentina. No debéis andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas a la nuestra. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Os ruego pues que abandonemos esta usura. ¿Qué hace un líder, en este caso un líder político, en un país que está en decadencia? Genera libertad. Libertad para que el pueblo pueda comer de su propio esfuerzo. ¿Él estaba dando un plan social? No, le estaba devolviendo sus campos y sus viñas para que ellos produzcan su alimento. ¿Bien? De nuevo, no soy partidario, bueno, sí soy partidario, pero no estoy haciendo política desde acá, no he nombrado un partido político. Simplemente ustedes analicen lo que hace un líder político en una situación así. Pone en práctica la disminución de los impuestos y el regreso de lo robado, versículo 11, os ruego que hoy mismo le devolváis sus campos, no planes sociales, sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la centésima parte del dinero y del grano, del mosto y del aceite que estáis exigiendo de ellos. Devuélvanle lo que les sacaron y denle libertad para que trabajen. Necesitan cubrir sus necesidades.
Entonces bajó el gasto público en la nación de Israel para que pudiera florecer. Le dio libertad al pueblo para que ellos regresen a trabajar sus campos, sus propios negocios. Entonces, ¿qué aprendemos del capítulo 5? Estamos pidiendo mucho de tus subordinados. Padre, están exasperando a iras a sus hijos, un texto del Nuevo Testamento. Estamos exigiendo mucho. Si sos jefe, estás explotando a tus empleados. Si sos, no sé, líder de grupo pequeño, no estás acompañando en el crecimiento de los demás. Si no estás liderando en ningún área, ¿estás exigiéndote de más cosas que no son importantes? Cuestiona el liderazgo tuyo, tu propio liderazgo. ¿Estás oprimiendo al que menos tiene? Si hay alguien que nos escucha que esté en alguna posición política, ¿qué estás haciendo? ¿Estás oprimiendo al que menos tiene en Argentina? Bien, pregunta, ¿no es este el principio que necesita, uno de los principios que necesita la clase política de Argentina? Volver al temor de Dios y darle libertad al pueblo para que ellos obren. El verdadero cambio, y esto sí ya nos afecta a nosotros de iglesia, el verdadero cambio de Argentina nace con un cambio de corazón. ¿Cómo nace entonces un cambio de corazón del pueblo? Porque en una democracia, en esto era una monarquía, ¿no? En una democracia, el pueblo elige a sus gobernantes. ¿Cómo nace una clase política justa? Bueno, votando a clases políticas justas. ¿Cómo la gente vota a clases políticas justas? Con un corazón nuevo. ¿Y cómo la gente tiene un corazón nuevo? Escuchando la palabra de Dios. ¿Querés tener un efecto político en el país? Si el Señor te llama a hacer política, te aplaudo. Anda, el Señor te llama. Pero si no, tu llamado para mejorar la situación del país es lo que esta iglesia hace. Somos una iglesia bíblica, de planta de iglesias bíblicas, que predican la palabra, que produce cambio en los corazones. Eso fue lo que pasó en la Reforma Protestante. Europa creció porque la palabra fue predicada, porque se votaron mejores políticos. Y hoy por hoy, el occidente, que es el lado más próspero del planeta, es impulsado por los principios de la palabra de Dios. Bien, necesitamos plantar iglesias bíblicas en Argentina si queremos que Argentina cambie. Para eso necesitamos líderes. La segunda parte de Nehemías, cuando él busca restaurar al pueblo, no es solo bajar el riesgo país, es procurar un cambio de corazón. ¿Cómo lo hace? Capítulo 8. Cuando vamos al capítulo 8 vemos el secreto que Nehemías ya comprendía, que era que el secreto de un cambio social real, de una reconstrucción del pueblo de Dios real, viene o su raíz es la predicación de la palabra. La predicación expositiva de la palabra. Versículo 1 del capítulo 8. Se reunió todo el pueblo, como un solo hombre en las plazas. Grandes, chicos, niños, hombres, mujeres, ancianos, clase política, albañiles, empresarios, todo el pueblo en la plaza. Todo el pueblo en la plaza. ¿Qué se reunió el pueblo pidiendo qué? Pidieron al escriba Esdras, ¿se acuerdan que hablamos de Esdras? El que había buscado una restauración espiritual, que trajera el libro de la ley de Moisés que él había dado a Israel. Acuérdense, ellos no tenían el Nuevo Testamento, tenían el Pentateuco. Entonces, versículo 2, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea. Asamblea, la palabra asamblea en hebreo, cuando la vemos en el Nuevo Testamento, es la palabra que se traduce iglesia. Cuando llega Esdras, el sacerdote, a la asamblea, de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían, el primer día, un domingo, el primer día del mes séptimo, él leyó el libro frente de la plaza que estaban delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía. Nosotros vamos 44 minutos de prédica, ellos tuvieron 6 horas de prédicas. Bien, 6 horas. Y vamos a ver que eso fue todos los días. 6 horas de prédica expositiva, todo el pueblo junto,
durante días y días y días y días. ¿Con qué efecto? Construir el pueblo. Ya no era construir la muralla, era construir el pueblo. Necesitamos líderes en Saldán que prediquen la palabra día y noche. Redarguye, reprende a tiempo y fuera de tiempo. ¿Le suena? Entonces, todo el pueblo, juntos. El pueblo no tomaba a la ligera la palabra de Dios, versículo 5. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Él estaba en un púlpito más alto, la centralidad, la palabra de Dios. Y cuando abrió el libro, imagínense toda una nación, él abrió el libro, todo el pueblo se puso de pie. Todo el pueblo se puso de pie. Porque era la palabra de Dios, y a una nación, a un pueblo, a una iglesia, no la edificamos con planes psicológicos, con éxitos personales o con solo dinero. Al verdadero pueblo de Dios lo edificamos con la predicación fiel de la palabra. Desde acá, desde el púlpito, cuando le haces el discipulado a tus hijos, cuando hablas con el verdulero, cuando si sos peluquero atendés a un cliente. Al pueblo lo edificás vos predicando la palabra de Dios. En aquel entonces Esdras era el sacerdote, pero nosotros somos ya en el Nuevo Testamento una nación santa de real sacerdocio. Cada uno de ustedes es un sacerdote. Sabemos que hay pastores en la iglesia, pero la responsabilidad de predicar la palabra a diferentes niveles está sobre todos. ¿Cuál fue el efecto en el pueblo de Dios? Versículo 6. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. ¿Cómo traducimos eso a nuestra vida hoy? Un avivamiento. ¿Qué fue eso? Un avivamiento. ¿Queremos una reforma en Argentina? ¿Queremos una conversión masiva de Saldán, Villa Mercedes, Villa Mercedes allá, Villa Allende acá cerca? Queremos una conversión masiva. Prediquen la palabra, no hay otra. Prediquen la palabra, no hay otra. Fue lo que Lutero hizo, predicó la palabra. De hecho hay una frase interesante de él que dice que estaba en una taberna y le preguntaron qué hizo y él dice: yo estaba en la taberna tomando cerveza. En Alemania tomar cerveza es normal. Y la palabra obró sola. Predicaba la palabra, nada más. Entonces, ¿qué hace? Hay un avivamiento en el pueblo de Israel. ¿Y qué hace? ¿Él leía solo la palabra o hacía algo más? Versículo 8. ¿Qué hacía el predicador? La base de la predicación es positiva. ¿Qué tienen que hacer ustedes con sus hijos? Hombres con sus mujeres, con sus hijos. ¿Qué hizo? Y leyeron el libro de la ley de Dios, escuchen, traduciéndolo al lenguaje de la gente y dándole sentido para que entendieran la lectura. ¿Qué hace un predicador? Agarra la palabra de Dios, la comprende, la estudia y se la da a sus subordinados. Eso hace un líder. Padre, madre, ustedes son predicadores de sus hijos. Padre, sos predicador de tus hijos y de tu esposa. Hombres en la iglesia, ustedes son predicadores. Mujeres son predicadoras, no pastoras, predicadoras. ¿Sí? Hay otras mujeres que necesitan ser discipuladas. Tomen la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios para poder construir el pueblo. Como cristianos, aplicación de este capítulo, la palabra de Dios es central en nuestras vidas. El padre de familia, otra aplicación, es el llamado a predicar la palabra, versículo 13. Al segundo día, después de que había empezado esto, los jefes de las casas paternas, o sea, los hombres de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron juntos al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. ¿Qué era eso? Era una capacitación para los padres de familia, para los pastores, los sacerdotes. Estoy mezclando la iglesia con Israel, para entender la palabra de Dios. ¿Bien? Para entender la palabra de Dios y poder enseñar. La predicación sana es el centro de la iglesia. Si ustedes ven acá, este medio círculo, el centro, en el centro está esto. No yo, acá puede haber cualquier otro, pero en el centro siempre está esto. Una iglesia sana en el centro tiene esto. No el hombre, no el orgullo, no yo, Dios.
una pregunta que a mí me confrontó. ¿Es el estudio de la palabra parte de tu día, todos los días? ¿Todos los días? Es algo de todos los días. Versículo 18, y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día, cada día, el hábito del estudio y la predicación de la palabra de Dios, cada día, todos los días. ¿Cuál fue el efecto? En el capítulo 9 vemos que el efecto de la predicación fue automáticamente arrepentimiento del pueblo y adoración de todo el pueblo. Capítulo 9, versículos 2 y 3. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros. Eso es santidad. ¿Qué es la santidad? Es ser apartado. Eso significa santidad. Se apartaron de los extranjeros, se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres, puestos de pie cada uno en su lugar, leyendo el libro de la ley, la Biblia, el libro de la ley del Señor su Dios, por una cuarta parte del día, y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. El efecto de la predicación. Con los hombres estamos viendo el libro de predicaciones positivas de 9 marcas y hablábamos de cómo nosotros sentimos cuando escuchamos por primera vez a una persona que predicaba expositivamente. En mi caso, fue brutal. Cuando yo escuché a una persona que predicaba la palabra, escuché a Dios hablándome, algo que nunca había escuchado. Eso causa arrepentimiento, un avivamiento, alabanzas, un crecimiento del pueblo, un crecimiento de la iglesia. No lo voy a leer, pero del versículo 5 al 37, si ustedes creen que oran bien cuando se arrepienten, compárense con esta oración del versículo 5 al 37 del capítulo 9, no lo voy a leer, pero es la oración de arrepentimiento de ellos. El pueblo se consagró a Dios. La iglesia, lo estoy moviendo al Nuevo Testamento, se consagró a Dios, versículo 38 del capítulo 9. A causa de todo esto, de lo que Él empezó a hacer, de nuevo, cambios en las finanzas del país, políticos, y un hincapié en la predicación de la palabra. A causa de todo esto, nosotros, hoy está hablando en términos de todo Israel, hacemos un pacto fiel por escrito. Y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. ¿Qué hizo el pueblo? Nosotros volvemos a adorar a Dios. Nosotros volvemos a adorar a Dios. Volvemos a Dios. Algo similar pasa con Martín Lutero cuando él predica la palabra y los cristianos que estaban en aquel entonces en la Iglesia Católica empiezan a salir y se vuelven a Dios, se consagran a Dios. Saldán necesita eso. Necesita cambio político y demás, sí, pero necesita la palabra de Dios. Nace desde acá. Dios obra, acuérdense de esto, hermanos, líderes, padres. Dios obra siempre por medio de su palabra. Desde Génesis, dijo Dios, sea la luz, hasta el Nuevo Testamento, cuando Él dice que llama a cada uno por su nombre, Él obra por su palabra. Capítulo 10, y ya lo vamos acercando al final. ¿Qué significó para ellos consagrarse? ¿Qué significa para la iglesia de Saldán consagrarse? Esto no es exhaustivo, pero sí nos va a ayudar a tener algunos vistazos de qué significaba eso. Capítulo 10, versículo 28, dice, y el resto del pueblo de los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se han apartado de los pueblos de la tierra, o sea, todos los que se habían consagrado, todos los que se han apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos, sus hijas, y todo el que tiene conocimiento y entendimiento, todos ellos se consagraron, ¿bien? Se apartaron de las costumbres del mundo. Eso es lo que la iglesia hace, ¿no? Una iglesia santa. Versículo 32. Uno de los efectos que tuvo la consagración del pueblo fue que empezaron a pagarle a sus sacerdotes. Versículo 32. También nos imponemos la obligación de contribuir con 1/3 de un ciclo al año para el servicio de la casa de nuestro Dios. Bien, entonces eso fue uno de los efectos que tuvo. Vamos a ver algunos más
un poco más adelante y ya me quedan, no sé si 10 minutos, pero ya terminamos. Sé que es medio largo, pero ya terminamos. La parte más linda está al final, si me sirve de algo. Bien, ¿qué tenemos que aprender? ¿Estás apartándote del pecado? Si estás llamado al liderazgo, como padre, como madre, como pastor, o estás siendo llamado al pastorado, si querés formarte, estás santificándote, estás consagrándote a tu Dios, ¿tenés costumbres paganas que tengas que sacar de encima tuyo? Seguro que sí, todos la tenemos. Así que te invito a revisarte y santificar tu vida para poder servir mejor a tu pueblo, a la iglesia. ¿Estás sacrificándote para apoyar la obra de Dios? Tu tiempo, tus recursos económicos, tu día, tus devocionales, el tiempo libre, estás yendo a visitar a un hermano, estás predicando. Y esto, de nuevo, es lo que dice la palabra. Yo creo que esto nos llama a buscar tener pastores a tiempo completo. La restauración del pueblo de Israel, uno de los efectos que tuvo fue que buscó tener pastores a tiempo completo. En este momento está solamente el pastor Ariel, mi papá, pero queremos más pastores y ojalá que Dios nos permita que estén a tiempo completo. Ojalá. Bien, lamentablemente, llegamos al final del libro, lamentablemente parece que todo el esfuerzo que hizo Nehemías no sirvió de nada. El libro de Nehemías termina feo. Y eso es lo loco. Termina feo. Como una película que termina como que te la dejan abierta esperando a que salga la segunda película. Termina feo. En el capítulo 13 vemos que la verdadera necesidad del pueblo de Dios es un cambio de corazón. La verdadera necesidad de Argentina, de la iglesia, de tu familia, es un cambio de corazón, no un cambio externo. Nehemías llega a comportarse, llega a pecar en su liderazgo, porque él no lograba causar lo que solo Dios logra. El pueblo terminó apartándose de Dios en el capítulo 13, se apartó de los mandatos y se mezcló con otros pueblos. ¿Se acuerdan que hace poquito se habían consagrado? Nehemías termina su obra, vuelve al palacio a servir y después de un tiempo vuelve a Jerusalén a ver cómo iban las cosas. Eso hace un líder, delega una responsabilidad y después de vez en cuando viene y revisa, se retroalimenta, controla a ver cómo están las cosas. Él vuelve y se encuentra con que el pueblo era un desastre de nuevo. Versículos 4 y 5 dice: antes de esto el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos, acuérdense que los moabitas no podían entrar, eran enemigos del pueblo de Dios, no podían entrar al pueblo de Dios. Y el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, o sea, del templo de Dios, y que era pariente de Tobías, el moabita, le había preparado un aposento donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios y los diezmos de cereal, del mosto y del aceite prescritos para los levitas, o sea, para los sacerdotes. ¿Qué había hecho el sacerdote? Había agarrado al enemigo del pueblo y no lo había hecho morar en una casa cerca de la muralla, lo había metido en el templo, a vivir adentro del templo. Absurdo. Después de lo que vieron de la palabra de Dios, totalmente absurdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Otro efecto que tuvo en el versículo 10, dejaron de sostener a sus sacerdotes. También descubrí que las porciones de los levitas, o sea, la tribu de los judíos que se encargaba de administrar y predicar la palabra en el templo, también descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado. ¿Y qué efecto tiene cuando no sostenemos a nuestro sacerdote, a nuestro pastor a tiempo completo? El efecto que tiene en todos lados, por lógica. Porque los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo. ¿Qué efecto tiene? Que va a tener que vivir para darle comer a su familia. No vas a tener a alguien dedicado tiempo completo haciendo las cosas bien. Va a estar partido en dos. ¿Qué hicieron los levitas? Se fueron, no tenían que comer, se fueron a trabajar. Bien. Entonces, dejaron de sostener a sus sacerdotes. Dejaron de guardar el día de reposo. Versículo 15.
Fue tal la desesperación de Nehemías, que parece gracioso, pero literalmente les arrancaba los pelos, pasaba por la calle y lo vieron. No sé si ustedes alguna vez lo retaron feo, a mí nunca me lo hicieron, pero sí ves compañeritos que le hacían, que la madre se sacaba y los agarraba de los pelos y los amarreaba, ¿viste? Como, compórtate. Eso hacía Nehemías, llegó al punto que él llegó a hacer eso. Versículo 25, y contendí con ellos y los maldije. Escuchen el líder, él está pecando acá, los maldije, herí a algunos de ellos, posiblemente los agarró a trompadas, y les arranqué el cabello y les hice jurar por Dios diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, tampoco tomaréis de sus hijas para vuestros hijos. O sea, no se mezclan. Llegó al punto que Nehemías se sintió tan frustrado por no producir un cambio de corazón que los agarró a palo, a gente grande, a adultos, los agarró a palo. Y ahí termina el libro. Termina el último versículo del capítulo 13. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y ahí termina el libro. Nos deja un sabor amargo, ¿no? Queda feo. Es como si el escritor de este libro hubiera sido un director de Hollywood, no hubiera vendido la película. Queda feo. La pregunta es: ¿por qué el liderazgo de Nehemías terminó así? ¿Qué pasó ahí? Y acá un par de datos interesantes. Primero, yo sostengo, y se los voy a probar, que terminó así porque el cambio que necesitaba el pueblo de Israel era de corazón, no externo. El libro de Nehemías fue escrito 400 años antes del libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. 400 años pasa constantemente esto. Dios envía líderes, los líderes procuran hacer cambios, no logran nada duradero y pasan 400 años, 14 generaciones. Y en Malaquías se acaba. Y se corta. En Malaquías, por 400 años, Dios no volvió a mandar un líder. ¿Cierto? No mandó más un líder. El próximo libro, el primer versículo, 400 años después, Nuevo Testamento, San Mateo, capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El próximo líder, el constructor de su pueblo. 14 generaciones. Si vamos al versículo 12 de Mateo 1, después de la deportación a Babilonia, ¿se están acordando? Los babilonios atacan a Israel, se los llevan, después los persas los atacan. Está en San Mateo. 14 generaciones. Llega el nuevo Nehemías a edificar su pueblo. ¿Por qué llega él? Bueno, si ustedes se van a Jeremías, acompáñenme a Jeremías, yo ya estoy terminando, es esto y cerramos. Jeremías capítulo 31, versículo 31, está la explicación de por qué yo creo que lo que necesita la iglesia y lo que necesita Argentina, lo que necesitas vos, tu familia y todo ser humano sobre esta tierra es un cambio de corazón. Dice: aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con casa de Israel, en el Nuevo Testamento en la iglesia, y con la casa de Judá, un nuevo pacto, no el pacto de antes, el que había recordado Nehemías, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, el pueblo de Israel, lo acabamos de ver. Nehemías quedó frustrado por eso. Aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, los cuidé y les proveí todo, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Un cambio de corazón. Pondré mi ley dentro de ellos, sobre sus corazones, no les voy a arrancar los pelos, sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué hace Jesús? Cumple el inicio del nuevo pacto. Esta iglesia no va a caer porque ustedes han tenido un cambio de corazón. Yo no voy a tener que arrancarle los pelos a nadie de acá. Espero. No, la disciplina eclesiástica no es eso, quédense tranquilos. Pero ustedes han tenido un cambio de corazón. El Evangelio cambia los corazones. Quieren edificar la iglesia, sus familias, procuren un cambio de corazón.
el verdadero liderazgo, el que predique el Evangelio. Repasamos, consideremos el llamado que Dios te dio a cada uno de ustedes para liderar. Arrepiéntanse si no están liderando y deberían liderar hombres, si no están liderando a sus esposas, a sus hijos. Arrepiéntanse, mujeres, si crees que criar a tu hijo es cambiar pañal y darle la leche. Arrepentite, él necesita la palabra de Dios. Obviamente, cuando él pueda entenderlo. Debemos guiar espiritualmente y prácticamente, seamos astutos en liderar. Y tenemos que reconocer que la iglesia es la que reconoce líderes. Esta iglesia necesita líderes. Necesitamos que si ustedes ven a otro hermano con ciertas características para liderar, acérquense y díganle, hermano, me parece que el Señor te está llamando a liderar. ¿Bien? Necesitamos eso para que el Señor levante líderes en la iglesia. Y quizá acá adentro hay alguien que no ha sufrido ese cambio de corazón. Y no es parte del pueblo de Dios. Todavía. Pero puede serlo. Si no has creído que sos un pecador y necesitas arrepentimiento, que sos un pecador y necesitas de Dios, arrepentite de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, porque Él es santo y Él es justo, y así como a Tobías lo va a castigar, y ya lo castigó porque murió, te va a castigar a vos si no te arrepentís. Tenés que venir al Señor en arrepentimiento, y el Señor va a cambiar tu corazón, te va a dar un nuevo corazón para su gloria. A la larga, hermanos, necesitamos líderes, y un buen líder reconoce que el liderazgo real va de un cambio de corazón guiado por Dios para su gloria. Un líder lidera para la gloria de Dios. Oremos para terminar. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque no tenemos que vivir en la época de Nehemías, porque hoy por hoy predicamos tu palabra y sos vos el que haces el cambio de corazón en tu iglesia. Señor, te rogamos que nos ayudes a tomar pasos prácticos para reconocer líderes en esta iglesia, para capacitarlos, para que ellos puedan predicar la palabra, y también que toda la iglesia, cada uno de nosotros, los hijos, los padres, los esposos, las esposas, los comerciantes, los empleados, todos prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, obra por tu palabra, construye tu pueblo por tu palabra, sé fiel al pacto, pon en nosotros tu ley. Señor, edifica esta iglesia. Y te rogamos por todo esto, porque queremos que sea tu nombre glorificado. Y queremos que nuestra satisfacción, nuestra alegría y nuestro gozo venga de ver una iglesia sana, santa, unida, de un mismo sentir, que crece y honra a su Dios. Sabemos que el día de mañana nos vamos a ver en la eternidad y nos vamos a acordar de los buenos tiempos que pasamos acá. En el nombre del Señor Jesús. Amén.